Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y les invitamos a participar en la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 4, hermanos. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer allí los primeros 11 versículos, pero antes que leamos juntos, quiero me permitan un comentario, una aclaración quizás, de tal manera que el sentido que le demos a este proceso sea, espero yo, el de mayor edificación, no de mayor bendición. Hemos observado en sesiones anteriores algunos ejemplos de personas, de matrimonios, de hombres que tomaron muy malas decisiones. Muy malas decisiones. Y eso trae consigo lamentables consecuencias. Entendemos por la gracia de Dios que es este el momento preciso para preguntarnos qué faltó allá, qué falló allá y qué debemos hacer nosotros. ¿Cuál es nuestro escudo o cuál es nuestro respaldo para que al tomar decisiones tengamos la convicción de que dichas decisiones van a ser correctas, van a ser en el orden del Señor? Y si son de esa manera, entonces también va a haber consecuencias, pero las consecuencias claramente van a ser distintas, van a ser muy positivas, de mucha bendición, según lo veremos estos días, examinando algunos modelos, algunos ejemplos, ¿no?, que tenemos en la palabra del Señor. Muy bien, muy bien. Por favor, Mateo capítulo 4, los primeros 11 versículos, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Les ruego esté atento a la respuesta del Señor Jesucristo. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hay un texto, amados amigos y hermanos, hay un texto, no importa que uno lo ubique, y si le es fácil ubicarlo, por favor hágalo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15.
es un paralelo absoluto de lo que acabamos de leer en términos de la tentación del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, ¿qué es lo que tenemos? Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amén. El testimonio que da el apóstol aquí en la carta a los Hebreos es que tenemos tal sumo sacerdote que él vivió la experiencia de las tentaciones, por lo tanto de las pruebas de su fe. Solo que él pasó por dichas tentaciones, superó las pruebas sin pecado, dice. De hecho, el llamamiento posterior del verso 16 es entonces: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, porque Él fue tentado, aleluya, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Muy bien. Hemos de examinar hoy en el contexto de la toma de decisiones. Hemos de examinar este momento de la vida de Jesucristo el Señor. Él venía de Dios el Padre, ustedes lo saben. Si algún hermano quisiera acompañarme, Isaías capítulo 6, por favor. Isaías en el capítulo 6. La Escritura da testimonio en el versículo 8. Lo voy a leer tal como está dicho aquí. No voy a entrar en ningún detalle, porque solo me importa el hecho hoy día de establecer así como el momento en que se inicia este trabajo, esta comisión, este mandato de Dios el Padre a su Hijo. Isaías capítulo 6, verso 8, dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Y dijo, es mejor, y dijo: heme aquí, envíame a mí. Debe entenderse, hermanos, que el que responde no es el profeta Isaías, sino que es la voz del Hijo respondiendo a su Padre: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué era tan urgente y necesario que alguien viniera, hermanos? Porque si usted retrocede 2 hojas en el capítulo 1 de Isaías, versículos 5 y 6, Isaías 1, 5 y 6, dirá en el versículo 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía, dice, os rebelaréis. Toda cabeza está enferma. Por favor, toda cabeza. Si la cabeza está enferma, ¿cómo estará el cuerpo, no? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mira el 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada en él, no hay en él cosa sana, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La visión de Dios respecto del mundo, respecto del hombre, era esto que estamos observando aquí entonces. A causa de todo esto, entonces Isaías va al templo, capítulo 6, verso 1, va al templo, tiene una visión, está como en un tiempo de éxtasis y dice que participa en una sesión del consejo de Dios.
Solo ve las faldas, dice, del que estaba sentado en el trono, nada más que eso. Pero puede percibir, estando él en el Espíritu, puede percibir la voz de los que hablan o la voz del que habla. Y en esa magna reunión entonces dice, oí la voz del Señor. Isaías pudo identificar que era la voz de Dios el Padre, que decía, a causa de la condición del hombre, entonces ¿a quién enviaré? Dice, ¿y quién irá por nosotros? Y lo que él escucha enseguida es una voz como la anterior que dice, y dijo, heme aquí, envíame a mí. No hay ninguna duda por todo el acontecer posterior que el Padre está preguntando, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y no hay ninguna duda que el Hijo es el que se ofrenda, es el que se ofrece para decir, heme aquí, envíame a mí. Pero se ofrenda, hermanos, amigos, en la condición de siervo. Se ofrenda bajo comisión. Le dice, envíame. O sea, voy bajo instrucción. Voy a hacer lo que tú me mandes. Voy a hacer lo que tú quieras. Estamos hablando del eterno Hijo de Dios, hermanos. Él sabía de qué se trataba el trabajo al cual él estaba siendo enviado. Aquí mismo en Isaías, en el capítulo 53, va a decir que como cordero va a ser llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, va a decir, y no abrió su boca. Dice que el Padre va a cargar en él el pecado de todos nosotros. Y nosotros le tendremos por herido, por azotado de Dios, dice. Dice que cada uno de nosotros se descarriará como oveja huyendo delante de él. Mas el Señor cargó en él, va a decir. Todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Sabía el Señor a qué venía. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, va a decir, hablando del Señor, del verbo, a lo suyo vino, a lo suyo vino. Los suyos, claro, no le recibieron, pero él vino a aquello para lo cual fue comisionado. Entonces, una primera pregunta es, ¿tenía o no tenía comisión? Y la respuesta es sí. Si había comisión, había mandamiento, había palabra de Dios, palabra del Padre. Capítulo 4 de Mateo que hemos leído, se ofrece aquí una opción interesante para Jesucristo, el bendito Hijo. Una opción llamativa, hermanos. Por favor, véalo desde todo punto de vista. Véalo, por favor, conmigo un ratito. Lo primero que ocurre es que dice que el Señor había ayunado ya 40 días, 40 noches. Dice expresamente que tenía hambre. Aparece el tentador para decirle dos cosas. Primero, si eres hijo de Dios, o sea, sería bueno que nos mostraras que eres el Hijo de Dios. Pregunto, ¿qué tiene de malo saber, mostrar, dar señales de que es el Hijo de Dios? Mire que, comillas, qué linda oportunidad se le está ofreciendo al Señor. Si eres el Hijo de Dios. Y para demostrar que eres el Hijo de Dios, haz una cosa sencilla, pero de utilidad para ti mismo, para ti. Resolvamos un problema tuyo, le está diciendo al Señor. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, con el hambre que tienes, mira, una cosa sencilla, demuestra, conviértete unas pocas piedras en pan y para mí será suficiente, dice Satanás, sea reprendido por el Señor. Si conviertes unas pocas piedras en pan, para mí no es suficiente señal, dirá él, de que eres hijo de Dios. Mire qué bonito. Va a saciar la necesidad que tenía, va a resolver el problema con el que estaba arrastrando por días ya, seguramente el cuerpo debilitado, todo aquello. Pero además iba a levantar una gran tarjeta allí que iba a decir, soy hijo de Dios. De hecho, va a haber una segunda oportunidad en que el maligno lo va a llevar a la parte más alta del templo, allí en la ciudad, y le va a decir, échate abajo, ya, échate abajo, nomás, sin temor. Oye, hermanos, y Satanás le va a citar
parte de la Escritura. Para tomar parte del Salmo número 91 para decirle, porque escrito está, a sus ángeles se enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, y en sus manos te llevará. O sea, si alguien está usando, dígame por favor si no hay una tendencia en nosotros a la debilidad. Cuando alguien llega a la casa, golpea la puerta, o al departamento, golpea la puerta, y si abre una Biblia delante de nosotros, dígame que no hay una debilidad ahí. Enciende el televisor y alguien abre una Biblia. Dígame si usted inmediatamente no dice, uy, el Señor nos va a hablar. Dígame que no es así, por favor. Nosotros hemos, equivocadamente, no hay duda, pero hemos creído que basta con que alguien abra un libro tan hermoso como este, basta con que alguien tome una Biblia, lea algo allí, diga algo de aquí, para que uno diga, oh, el Señor me habló y me dijo esto o aquello. Entonces, si además Satanás está respaldado por la Escritura, y Satanás le dice, mira, te ofrezco esta oportunidad para que me demuestres que eres hijo de Dios. Bueno, finalmente, como usted sabe, la tercera tentación, dice que le lleva a un monte muy alto y hace pasar frente a él así como una gran película, ¿no? Con todas las riquezas y todos los tesoros del mundo. Y Satanás le dice a Jesucristo, al Hijo de Dios. Versículo número 9. Satanás no le dice si eres hijo de Dios. En la tercera tentación no le dice demuéstrame que seas hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya lo había intentado tentar por esa vía 2 veces. Y las 2 veces se había encontrado con un varón de 30 años, formado por sus padres en la ley de Dios, pero teniendo en su alma el conocimiento que como hijo de Dios tenía. Y ocurre que ante cada una de las tentaciones, Jesucristo tenía una opción, tenía que tomar una decisión, hermanos. De eso hablamos estos días. Él había sido enviado por el Padre. El Padre lo comisiona. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Lo comisiona el Señor. Y ahora se le ofrece la oportunidad de que demuestre de que de verdad viene del cielo, de que de verdad es hijo de Dios, de que de verdad trae comisión del Padre. Aquí hay una decisión que tomar. Si uno observa el versículo número 11, después de las 3 tentaciones que el Señor tiene, dice que el diablo le dejó finalmente y vinieron los ángeles a servirle, a adorarle. Los ángeles, en un claro reconocimiento de la victoria que había alcanzado. ¿Qué significa? Primero, que no cedió ante ninguna de las tentaciones. Primera cosa. Segundo, ¿por qué no cedió? Primero, porque había una palabra del Padre sobre él. Segundo, porque él no andaba buscando que todos le reconocieran o que él llevara una pancarta diciendo que era hijo de Dios. No lo necesitaba. Él lo va a explicar más adelante. Capítulo 5 de San Juan va a decir el Señor, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, no ando preocupado de demostrar que soy o no soy hijo de Dios. Pero sobre todas las cosas, el Señor se aferró a un hecho que es lo que queremos dejar establecido hoy, si el Señor lo permite. Se aferró a la palabra de Dios, a la palabra de su Padre.
Cuando Satanás le dice, demuéstrame que eres hijo de Dios y convierte las piedras en pan, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Toma, espiritualmente, mentalmente, toma las Escrituras y va al capítulo 8 de Deuteronomio, capítulo 8, y está allí una palabra de Dios, una exhortación de Dios que por Moisés es dada al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dice Dios en el versículo 3? Le dice, Jehová te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. ¿Y por qué le dio el maná y no le dio el pan que ellos conocían antes? ¿Acaso Dios no lo podía fabricar? Sí podía hacer eso y mucho más. Así como Jesucristo podía convertir todas las piedras en pan, ¿qué dificultad iba a tener? El problema es que cuando Dios trata con Israel, le dice que Él le da el maná, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estaba establecido como principio de Dios que el hombre no vive del pan, el hombre no depende del pan, su vida no está en el pan que se come todos los días. La vida del hombre proviene de la palabra de Dios. Ese es el pan verdadero. Ese es el alimento que nos permite ir adelante por su gracia. Frente a la tentación, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Viene la palabra de Dios a la mente de Jesucristo para decir, no, mi Padre, aleluya. Es que ese es el punto. Mi Padre dijo... Amén. Mi Padre dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego cuando Satanás le lleva a la parte más alta del templo y le dice, échate abajo, y cita esta porción del Salmo 91, entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo como respuesta? Se toma de la palabra de su Padre, toma de la palabra de Dios y va a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Por favor, mire el versículo número 16. Al comienzo del capítulo 6 está lo que se ha dado en llamar el gran mandamiento, esa palabra que hay que enseñar a los hijos en todo momento, en todo lugar, ¿no? Y luego entonces un llamado a honrar, a alabar al Señor. En el verso 16 va a decir, no, expresamente, no tentaréis, instrucción de Dios para todo su pueblo Israel. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Estaba escrito por Dios el Padre. ¿Qué hace Jesucristo ante la palabra de Satanás? Échate abajo y cita las Escrituras como apoyo a lo que está diciendo. Simplemente Jesucristo responde, tengo una palabra de mi Padre. Aleluya, mi Padre lo dejó escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando Satanás le lleva a ese gran monte y le muestra toda la riqueza y todos los tesoros del mundo, entonces la palabra de Satanás ya no es, lo dijimos antes, no es, muéstrame que eres hijo de Dios. Satanás tenía testimonio de que era un hijo de Dios. Y con las dos primeras respuestas, citándole las Escrituras en forma precisa, en forma exacta, tomando Jesucristo, tomándose Él de la palabra de su Padre, claramente el maligno no podía dudar frente a quien estaba. Entonces, ¿qué le dice finalmente en esta opción que lamentablemente para muchos, incluidos algunos predicadores, esta opción que resulta tan interesante de tener mucho dinero, de tener mucha riqueza? Satanás le dice al Señor Jesucristo, todo esto que te estoy mostrando, todo esto te daré si postrado, si te arrodillas y me adoras.
Hermanos, amigos, una cuestión fundamental, muy importante para tomar buenas decisiones, es saber quiénes somos. Necesitamos el testimonio de quiénes somos. Capítulo 8 de Romanos va a decir: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio no puede faltar. Cuando ese testimonio está claro en nosotros, nadie anda probando nada, nadie anda dudando, nadie anda tomando opciones alternativas que se le ofrecen. Porque si nuestros padres terrenales nos han amado de la manera que lo hicieron, ¿cuánto más nuestro bendito Dios y Padre de los cielos nos ama? Y por lo tanto nunca nos va a llevar por otro camino que no sea un camino de bendición. Entonces, el punto aquí, amigos, hermanos, es ¿qué testimonio tenemos de nuestra condición? ¿Necesito probar algo? ¿Necesito yo asegurarme de que soy o no soy? 3. ¿Qué respaldo tengo en la palabra de Dios de lo que hago, de lo que vivo y de lo que hablo? Porque claro, si las cosas las hablo todas declarando que soy hijo de Dios, declarando que soy parte del reino, todavía sigo hablando a mi manera, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, y nada de eso tiene un respaldo escritural, y nada de eso está dentro de la palabra que Dios, nuestro Padre, nos ha dado. Entonces, claro, los resultados son cualesquiera. Qué distinto es en el caso del Señor Jesucristo. Satanás trata de ordenarlo, trata de provocarlo a que se ponga bajo su autoridad, bajo la autoridad de Satanás, ordenándole que haga cosas. Jesucristo lo resiste, lo rechaza, declara que él está sujeto a su Padre por la palabra. Y en la tercera tentación, lo que Satanás hace es tratar de provocar un Dios paralelo. ¿Se acuerda que el mismo Señor Jesucristo va a decir cuando enseña a los discípulos? Les va a decir: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Bueno, Satanás intentó a ver si Jesucristo caía en esa tentación de un Dios paralelo, un Dios llamado riqueza, un Dios llamado dinero. ¿Y qué hace una vez más el bendito Hijo de Dios? Se presenta, ahora sí, cuando no se lo ha preguntado Satanás, cuando no lo ha desafiado Satanás, la posición de Jesucristo es darle un fortísimo testimonio de quién Él era. Y le va a decir en el versículo 10, vete Satanás. En una palabra de alguien que está en autoridad, en una palabra de alguien que sabe que tiene todo el poder, que tiene la autoridad. Vete, Satanás, porque le dice, escrito está, al Señor tu Dios, aleluya, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, tal como estaba dicho en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo tenía, siendo el Hijo de Dios, tenía un respaldo de vida en la palabra de Dios. Sabía, como luego lo va a decir otro obrero de Dios, otro hombre de Dios, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él sabía que si se afirmaba en la palabra, él sabía si se dejaba guiar por la palabra, él sabía que si la palabra de Dios moraba abundantemente en su vida, la cosa iba a ir bien, iba a ir segura, iba a tener buenos resultados. ¿Cómo lo consiguió? Por la gracia de Dios.
Finalmente vienen los ángeles a adorarle, a servirle, a reconocerle como lo que era, el bendísimo, el santo Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Amados amigos y hermanos, tentaciones no van a faltar, luchas no van a faltar, dificultades no van a faltar. Tenemos que tomar decisiones todos los días en nuestra vida. Lo más fácil, lo más ligero, lo más inmediato es tomar la decisión que ven nuestros ojos. Es ver algo que nos parece agradable a la vista. Es algo que está allí, dispuesto, expuesto para que nosotros lo tomemos. Pero existe una mejor opción siempre. Reciba esto como una palabra, una exhortación, en el nombre del Señor. Siempre hay una mejor opción. Y es confrontar la decisión que quiere tomar, confrontarla con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios le respalda, si la palabra de Dios está afirmando lo que hay en su corazón y que está dispuesto a declarar, si la palabra de Dios le avala, vaya adelante. El Señor le va a bendecir. Pero si lo que pensaba hacer o decir o actuar no está conforme a la palabra de Dios, en el nombre del Señor le ruego, deje de tomar decisiones por su cuenta. Porque si el Señor no está con ustedes, Salmo 127, versículo 1 va a decir, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces no tome decisiones solo, deje que el Señor esté en su vida. No vaya a cualquier parte solo, deje que el Señor le guíe. No asuma compromisos ni responsabilidades por su cuenta, deje que el Señor le lleve de la mano. Y todo eso se consigue cuando estamos atentos y somos fieles a la palabra del Señor. Por la palabra, el Señor nos llevará a mejores lugares, a lugares de bendición. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén.